Pues, como lo acaban de decir, yo soy docente y líder de apropiación social del conocimiento de la Fundación Académico Profesional de la Ciudad de Cali. Soy magíster en estudios sociales y políticos. Y pues en las líneas de investigación que he tomado, pues emerge este trabajo como digamos una lectura de un escenario, en este caso social, mediado por la pandemia, ¿sí? Que tiene que ver pues con la violencia racializada y que he decidido titular El Oriente de Cali no tiene ni Dios ni ley, haciendo alusión pues a un elemento etnográfico, violencia racializada en tiempos de COVID-19. Para hablar de violencia racializada y teniendo en cuenta también que pues muchos de los acá presentes no son ni del país o de la ciudad y tal vez no conozcan Cali, pues acá tenemos un poco lo que es la, digamos, división administrativa de la ciudad para poder contextualizar un poco. El distrito de Agua Blanca es este sector que aparece en rojo, son 4 comunas, 15, 13, 14 y 21, pero digamos que en el imaginario social muchas veces se expande a lo que es todo el oriente, es decir, oriente en términos administrativos es diferente al distrito, pero en el imaginario social se representa muchas veces de la misma manera. El distrito de Agua Blanca tiene unas particularidades. La inicial es que es producto de la autogestión. El distrito empieza a ser construido a partir de las migraciones que en la década del 60 y 70 tiene la ciudad de Cali, migraciones particularmente de comunidades de la zona del Pacífico colombiano que llegan a la ciudad por dos cuestiones, una por desplazamiento forzado y otra pues por la oferta laboral que existía en la época. Eso hace que a la actualidad más del 68% de la comunidad de este sector, del distrito de Agua Blanca, sea afrodescendiente, lo que representa cerca del 26% de la comunidad, del total de la población de la ciudad. Bien, pero también con unos datos desafortunados, y es que es el sector con mayor índice de violencia, mayor índice de homicidio en la ciudad, tanto que desde el 2004, incluso podríamos rastrearlo unos años anteriores, en el distrito de Agua Blanca se registran más del 40% de las muertes que se registran en la ciudad, teniendo en cuenta también que Cali es una de las ciudades más violentas de Colombia y al mismo tiempo más violentas del mundo. Bien, entonces esto empieza a crear una serie de imaginarios, una serie de representaciones que llevan a la generación de geografías y violencias racializadas. Bien, cuando hablamos de geografías y violencias racializadas, entonces estamos hablando de esa conexión rápida que se hace a nivel social entre el hecho de que por ser un sector mayoritariamente negro y habitado por comunidades negras y por ser un sector violento, pues entonces los negros per se son violentos, al mismo tiempo que el distrito de Agua Blanca solamente es habitado por comunidades negras y por ende Agua Blanca es violento, ¿de acuerdo? Entonces, digamos, características y las lecturas rápidas que a nivel social se han hecho han llevado a que la violencia se racialice en la ciudad de Cali. Incluso y lastimosamente muchas investigaciones que se han hecho a nivel regional sobre la violencia, pues usan la categoría de raza como mera categoría descriptiva, nunca como un detonante de la violencia. Bien, pues digamos limitando un poco el reconocimiento de ese asunto de la racialización. Y entonces lo que empezaba a cuestionarme es, bueno, que cómo esa dinámica de la violencia racializada va a interactuar con un escenario como el que nos trae el COVID-19, un escenario donde vida y muerte se convierten en elementos que, si se quiere, son del diario vivir. Teniendo, digamos, en cuenta eso, se toma como, digamos, un elemento especial los primeros 100 días del COVID, que nos mostraba 6.613 personas infectadas, 200 fallecidos y un alto nivel de desorden social mediado por toques de queda, por cuarentena, ¿listo? Y por una gran cantidad de manifestaciones en redes sociales digitales que se convirtió como en ese escenario donde las personas empezaban a interactuar. ¿Listo? Entonces, a partir de eso, pues la pregunta del trabajo que trato pues, de desarrollar en el artículo es cómo la violencia racializada reproduce las vulnerabilidades en el distrito de Agua Blanca durante el aislamiento en tiempos de COVID-19. Para hacer este trabajo se hace una etnografía digital. Bien, cuando hablamos de etnografía digital en perspectiva de Christenheim, estamos hablando de la extensión de la lógica etnográfica para el estudio de las comunidades y prácticas que se producen en Internet. Pero Perdón, Carlos Andrés. Lo que pasa es que los asistentes me están diciendo que si puedes poner, por favor, la diapositiva en modo presentación para que se pueda observar un poquito más grande. Te agradezco. Presentación regálame un segundo, busco. ¿Allí?
¿Ya les aparece completa? Perfecto, perfecto, gracias. Bueno, qué pena. Entonces, como lo venía diciendo, la etnografía digital sirve para los análisis o estudios de las comunidades y prácticas en Internet, pero este trabajo no es un estudio sobre Internet, ¿sí? Sino que es un estudio que hace uso de las redes sociales digitales, ¿bien? Para analizar unas lógicas que tienen extensión tanto online como offline, ¿de acuerdo? Sobre todo por el elemento que acabo de mencionar, y es el hecho de que debido a la pandemia, muchos elementos de las interacciones pueden ser cotidianas como otras emergentes, migraron a lo que son los elementos virtuales y entonces allí las redes sociales digitales, en este caso particular Facebook, empezaron a tomar, digamos, bastante protagonismo, ¿de acuerdo? Para poder hacer esta etnografía digital habría que analizar muy bien cuál era la relación entre lo offline y lo online, ¿de acuerdo? Entonces, el trabajo define el offline como esos escenarios de interacción y flujos de identidades, representaciones, imaginarios, sí, donde, digamos, cotidianamente podíamos tener unos tipos de relación, ¿listo? Mientras que en los escenarios online habían varias perspectivas sobre lo que eso significa. Algunos autores argumentaban que los escenarios online eran escenarios donde se desarrollaban códigos de interacción, pero que estaban completamente desligados del contexto offline, ¿de acuerdo? Es como decir, cuando yo llego a la virtualidad, soy un yo diferente, ¿listo? Mientras que otros trabajos, especialmente los de Jaime, permitían ver que realmente los escenarios online, sí, son la extensión de las identidades offline, ¿de acuerdo? Es decir, cuando yo, Carlos Andrés, llego a las redes sociales digitales, pues muy difícilmente voy a dejar de ser Carlos Andrés, sobre todo, y como dato metodológico fundamental, teniendo en cuenta que yo cuando creo un perfil en redes sociales digitales termino dándole un poco de extensión a mi identidad, ¿sí? Cuando yo decido poner un nombre, cuando yo decido poner mi fotografía, cuando yo decido poner interactuar a partir de ese perfil, estoy de cierta manera extendiendo mi identidad. Entonces, esa conexión, ¿sí? Entendiendo lo online como la extensión del offline, se convertía en un criterio metodológico relevante. Bien, y otros criterios metodológicos relevantes eran los que acabo de mencionar, y era que las observaciones se hacían solamente sobre los perfiles que tenían unas identidades establecidas, teniendo en cuenta que se hablaba de violencia racializada. El trabajo se hace sobre 5 perfiles de redes sociales digitales que son de temática noticiosa, es decir, grupos de noticias que son de circulación en Cali. Las noticias analizadas eran las restringidas a COVID, lo que se analizaban eran los textos narrativos, que son esos textos a partir de los cuales se argumenta y se construye la noticia, ¿listo? Y las interacciones que terminan siendo los comentarios. También se hacen entrevistas semiestructuradas a los administradores de los perfiles y pues habitantes de Cali para conocer un poco sobre tanto la administración de los perfiles como el comportamiento o la impresión que tenían sobre el comportamiento de las comunidades en general durante la cuarentena. Todo esto va a unas notas de campo, ¿listo? Y el ejercicio se hace entre marzo y junio de 2020. Para presentar los resultados, o pues para tratar de presentar algo acá rápido, pues primero quisimos mostrar lo que hacen los medios en términos de la generación de la noticia o la construcción de ese texto narrativo. Y entonces hay que tener en cuenta que las redes sociales digitales no son solamente un perfil o un escenario para la mera interacción, ¿de acuerdo? Sino que son escenarios, ¿de acuerdo? Donde empiezan a circular las representaciones, los imaginarios, las identidades, ¿listo? Y donde, de cierta manera, administrar un perfil, en este caso noticioso, termina siendo una forma de administrar esas identidades, ¿de acuerdo? Entonces, al analizar los textos narrativos, podíamos ver que los administradores de los perfiles noticiosos hacían uso, de cierta manera intencionado, para la descripción de las noticias, de las palabras Oriente o Distrito de Agua Blanca, y esto servía como un detonante de discusiones amplias, ¿sí? Porque de cierta forma era como señalar esa geografía, ¿sí? Definir el Distrito de Agua Blanca como una geografía problema durante la pandemia. Entonces el escenario puntual era el siguiente. Al iniciar la cuarentena, pues los medios digitales empezaban a cubrir la manera como las personas se estaban comportando. Particularmente en la ciudad de Cali, esto lo podemos registrar en los medios, los primeros brotes se dieron en zonas como el sur de la ciudad, ¿sí? Pero paradójicamente el cubrimiento noticioso estaba, digamos que enfocado en el distrito de Agua Blanca, ¿sí? Entonces, ¿cómo se está comportando el distrito? ¿Por qué hay tanta gente afuera?
Bien, entonces empezamos a ver que esto funcionaba como una actitud vigilante que se estaba basando en una idea de un mapa de anticipación, como lo propone Yeganathan, que define pues quiénes son los ciudadanos de bien y quiénes son los ciudadanos de mal, y entonces en Cali ya fácilmente, por antonomasia, están definiendo a los habitantes del distrito de Agua Blanca como el mal de la ciudad o como los dueños de los males urbanos, ¿sí? Y que eso da paso a que se exija mano dura permanente para esta comunidad, y el escenario del COVID no fue una excepción. Al mismo tiempo, esos elementos detonantes que yo mencionaba ahora, Oriente y Distrito de Agua Blanca, daban paso a una serie de comentarios e interacciones, digamos, con una carga simbólica, racializada y racista alta, ¿sí? Con, de cierta manera, una actitud pasiva por parte de los administradores de los medios, ¿listo? Lo cual argumentaban como un hecho de que hablar de los, digamos, señalar a las personas del distrito de Agua Blanca haciendo uso de una condición racial, ¿sí? Se convertía en algo que ya estaba arraigado y normalizado y que por lo tanto no era con intención de ofender, ¿sí? Sin de pronto hacer un análisis un poco más amplio sobre lo que esto puede significar a nivel ciudad, ¿listo? El otro escenario es el escenario de las interacciones y entonces nos permite ver cómo la construcción de ciudad, ¿sí? O la construcción de Cali como ciudad está incompleta, ¿sí? ¿En qué sentido? En que Cali se niega, ¿sí? A nivel social a reconocer la presencia, permanencia, ¿sí? Y además pertenencia de las comunidades negras a la ciudad, ¿sí? Permanentemente emergen nociones como la idea del allá y la idea del acá, ¿sí? Ese allá definiendo como eso que no pertenece a la ciudad y eso que no pertenece es distrito, comunidades negras, ¿listo? Y el acá como esos representantes del civismo, del comportamiento tradicional de la ciudad, bien, que si bien ha sido la bandera de representación de la ciudad durante mucho tiempo, autores como Adolfo Mayor están mostrando pues que esta idea del civismo, ¿sí? Realmente es una idea ilusoria, ¿sí? Que emerge más como un poder simbólico, ¿listo? De administración de la ciudad que le permite, no sé, controlar un poco más el comportamiento de la gente, porque el civismo en la ciudad de Cali está mediado con la idea de no botar basuras, ¿sí? Ceder la silla en el mío, de acuerdo a una serie de comportamientos que muchas veces no están respaldados por la capacidad instalada que tiene la ciudad. ¿Listo? Entonces la principal discusión que emergía en este segundo elemento es que negar la ciudadanía, ¿sí? A las comunidades negras y comunidades del distrito de Agua Blanca se convertía en un elemento fundamental durante la cuarentena y durante la pandemia. ¿Listo? Ahora hablábamos de desorden. Y entonces cuando empezamos a rastrear las noticias en las redes sociales digitales, veíamos que el desorden era general en toda la ciudad, ¿sí? Fiestas, asados, cabalgatas, incluso encuentros sexuales tipo orgías, que eso los pueden encontrar en todos los campos de noticias de la ciudad, se registraban a lo largo y ancho de la ciudad, ¿listo? Pero cuando sucedían en el distrito de Agua Blanca, pues generaba una gran conmoción, mientras que cuando sucedían en otras regiones, en otras zonas de la ciudad, pues aparecían elementos como la idea de es un caso particular, ¿sí? O incluso se discutía el hecho de que la cuarentena ya debía ser levantada porque la gente no aguantaba más. El problema de esto, de dividir la ciudad con el allá y el acá, y ya con esto pues voy a terminar, es que esa idea del civismo durante la pandemia, ¿sí? Empieza a crear escenarios propicios para la generación de esos cuerpos asesinables, ¿de acuerdo? Es decir, para poder definir quiénes deben vivir y quiénes deben morir durante la pandemia. Y entonces en la idea de quién debe vivir y quién debe morir durante la pandemia, pues las desventajas históricas que ha tenido el distrito de Agua Blanca, pues lo pone como el número uno para, digamos, ser el elegido. Entonces, en conclusiones, tenemos primero que el dinamismo y relatividad del escenario del COVID-19 ha dado paso a prácticas, narrativas y representaciones que apuntan a disminuir las capacidades de los hombres y las mujeres racializadas, ¿sí? Cali se niega a aceptar a estas personas, Cali se niega a ofrecer oportunidades a estas personas y permanentemente hace uso de diferentes escenarios, ¿sí? Políticos, sociales, incluso académicos, para tratar de señalarlos como los dueños pues, de los males que la ciudad vive hace mucho tiempo. La violencia racializada que tiene lugar en los contextos online y offline privan de sentido al oriente, ¿de acuerdo? Las interacciones
que aumentaron durante la pandemia, tratan de mostrar al Oriente como un problema, eso con el propósito de quitarle sentido a ese sector, ¿sí? De impedir que el sector vea como algo que aporta en diferentes campos de manera fundamental a la ciudad, listo, para al mismo tiempo quitarle sentido a la comunidad, listo, que allí habita, y pues por ende poder, digamos, acá se me escapa, por ende poder señalarlos como aquellas personas que deberían de infectarse, porque per se son personas que no se cuidan, ¿listo? Y se hace necesario reconocer que la violencia racializada en Cali es parte de la estructura simbólica de la ciudad. De acuerdo a los habitantes de Cali, personas que estén enteradas de lo que sucede en la ciudad, podrán ver que en las últimas semanas o en los últimos meses la discusión sobre el racismo ha aumentado, ¿sí? Hay preguntas si Cali es racista. De acuerdo, lo que digamos de cierta manera permite ver este trabajo es que la violencia racializada de cierta manera representa parte de ese racismo que se ha emergido en la ciudad y que la cuarentena y la pandemia del COVID-19 nos permite ver de una manera un poco más específica cómo se ha comportado históricamente esa violencia y ese racismo en la ciudad de Cali. Y cierro con esto y muchas gracias.